Bien, de forma general podemos decir que la modulación en AM es una forma de modulación relativamente poco costosa y de baja calidad que suele usarse para emisiones comerciales de señales de audio y de video. Ahora, profundizando, sabemos que que las señales se transmiten de un punto a otro utilizando un medio, una línea de transmisión física o pues simplemente el espacio abierto. En general, cada una de las señales transmitidas tienen un ancho de banda finito y pequeño comparado con el ancho de banda del canal mismo. Por lo tanto, si solo se transmite una señal por canal, este no se aprovecha adecuadamente ya que se le hace funcionar muy por debajo de su capacidad de transmitir información. Sin embargo, no podemos transmitir directamente más de una señal a la vez porque esto causaría interferencias entre las señales y estas no, no podríamos recuperarlas individualmente en el receptor. Eso significa que no es posible mediante un método directo transmitir más de una conversación de una línea telefónica ni usar al mismo tiempo más de una estación de radio o de televisión. Es por esto que mencionaré la multicanalización por división de frecuencia o de tiempo con las que se puede transmitir varias señales simultáneamente utilizando el mismo canal. Como mencioné anteriormente, la transmisión de una sola señal por un canal es una situación de mal aprovechamiento. Sin embargo, esto se puede mejorar si logramos trasladar los espectros de las diferentes señales para que ocupen rangos de diferentes frecuencias sin traslaparse. Si modulamos una señal, que la modulación básicamente es multiplicar la señal de la información por una señal sinusoidal. Esto hace que se traslade su espectro de frecuencia y de esta manera se pueden emplear técnicas de modulación para transmitir simultáneamente en el mismo canal un gran número de señales. En el caso de varias señales, se traslada el espectro de cada una en una cantidad adecuada para evitar el traslapamiento pues, de los espectros. En el receptor se separan las diferentes señales utilizando filtros apropiados. Sin embargo, los espectros individuales que se tienen ahí no representan pues, la señal original porque ha sufrido una traslación en la frecuencia. Entonces, para obtener la señal original, se debe trasladar cada espectro otra vez a su forma original. Pero eso ahorita lo veremos más adelante. La modulación también cumple con otro importante propósito en los sistemas de transmisión, porque en la teoría de ondas electromagnéticas se demuestra que solo se puede radiar una señal en forma efectiva si la antena del radiador es del orden de un décimo o más de la longitud de onda correspondiente a las frecuencias de las señales radiadas. Por ejemplo, en la voz humana, la frecuencia máxima que se puede llegar a tener corresponde aproximadamente a unos de 7 a 10 kilohertz, lo que corresponde a la frecuencia, bueno, a una longitud de onda mínima de 30.000 metros. Entonces, para radiar ondas electromagnéticas que correspondan al rango de frecuencia de la voz humana, pues se necesitarían antenas de varios kilómetros de longitud y pues esto no es nada práctico. El proceso de modulación permite trasladar el espectro de la frecuencia a cualquier rango de frecuencia superior que resulte más conveniente y haga más fácil radiar mediante ondas electromagnéticas, y además hace posible una transmisión efectiva. Así que ahora hablaré de la modulación de portadora suprimida. Esta técnica se traslada el espectro de frecuencia de la señal que se va a transmitir al multiplicarlo por una señal sinusoidal, que es como les decía anteriormente, y cuya frecuencia corresponde a, pues a la traslación requerida. Por el teorema de la modulación, que es el que se muestra ahí, se puede ver que el espectro de f de t coseno omega c de t es el mismo que la función f de t, pero se traslada bueno, en más o menos omega c radianes por segundo. Ahí podemos ver la función en el dominio del tiempo trasladada al dominio de la frecuencia.
Además, pues ese es el teorema de la traslación, que es muy importante en todo esto. Y podemos ver que la señal coseno omega CDT se le llama portadora, y al multiplicar la multiplicación de coseno omega CDT por FDT equivale a variar la amplitud de la portadora en proporción a FDT. Este método de transmisión se le conoce como modulación en amplitud con portadora suprimida, porque a la señal modulada FDT coseno omega DT pues no contiene una portadora adicional. Por eso es que se dice que está suprimida, aunque hay casos donde se envía una señal piloto que ayuda a sintonizar los receptores en conjunto con los transmisores. Así que ahorita hablaré un poquito de la detección que corresponde a esta señal. Para recuperar la señal original FDT a partir de la señal modulada, es necesario retrasladar el espectro a su posición original, y este proceso se le conoce como demodulación o detección. El espectro de la forma de onda modulada se vuelve a trasladar a su posición original al multiplicar la señal modulada por coseno omega CDT, que es la misma señal por la cual se multiplicó la señal original. Debido a que la multiplicación obtenida del espectro de la señal resultante FDT coseno cuadrado omega CDT, es posible analizarlo mediante esa identidad que aparece ahí. Podemos ver que hay una identidad que nos permite desglosar la función FDT coseno cuadrado en una función más sencilla, y al trasladar al dominio de la frecuencia, pues nos permite obtener la señal original más unos impulsos que están por ahí. Entonces, a partir del espectro de la figura se puede recuperar la señal original, y ya por medio de un filtro pasabajo pues nos permite filtrar solo f de omega y atenuar las componentes que están centradas en más menos 2 omega c. En los sistemas de portadora suprimida se necesitan circuitos complejos en el receptor para generar una portadora de frecuencia exactamente a la del emisor que permita una detección síncrona para estos sistemas, pero estos sistemas cuentan con una ventaja, que son muy eficientes en lo que se refiere a circuitos de potencia de transmisión. En la comunicación de punto a punto, en donde existe un transmisor por cada receptor, pues la complejidad del receptor está justificada, además de que pues se puede justificar también por ahorros en los costos, o sea, cuando esto signifique un gran ahorro, ya que pues los transmisores de alta potencia son muy costosos, y justo es de lo que hablaré ahorita, que es la modulación en amplitud con portadora de alta potencia. A diferencia del anterior, en un sistema de radiodifusión con una multitud de receptores por cada transmisor, resulta más económico tener un solo transmisor costoso de alta potencia y receptores más simples y más económicos. En esas aplicaciones, junto con la señal modulada con portadora suprimida FDT coseno omega CDT, se transmite una señal de portadora a la potencia que elimina la necesidad de generar una señal de portadora en el extremo receptor. Y recuerdan antes, como dije, que se necesitaba una señal en el receptor. O sea, lo que se recibía en la antena se tenía que multiplicar otra vez por coseno para poder demodularla. Por lo tanto, pues la señal transmitida aquí la conoceremos como phi AMDT, y pues está dada de la siguiente forma. Podemos ver que es una suma de señales que nos permite amplificar la señal. La señal modulada phi AMDT es la que podemos ver ahí en la figura, y pues esta señal se puede describir como solo A más FDT por coseno omega CDT. Ahí ya podemos ver cómo se amplifica. Ahora está claro que se puede considerar la señal phi MDT como una señal portadora coseno omega CDT,
con una amplitud de A más f de t. Podemos ver ahí su comportamiento. Tenemos la señal original, su espectro de frecuencia, y abajo podemos ver a la señal ya modulada. Podemos ver la que lleva la información, o que es la envolvente, y la portadora, que también ya está amplificada. También podemos ver su espectro de frecuencia, cómo se traslada. Ahora, la constante A debe ser suficientemente grande para conservar exactamente la forma de onda envolvente f de t, porque si A no es suficientemente grande, pasa lo que se ve en la figura, y entonces la forma de onda envolvente no es igual a la de f de t, por lo que no se puede recobrar mediante un simple proceso de detección de envolvente, sino que se le detecta con un método de detección síncrona, como el de la portadora suprimida. Entonces, A debe de ser suficientemente grande para que A más f de t siempre logre tener un valor positivo. Y esto es posible si se cumple la condición que aparece ahí. De manera general, todas las señales moduladas que contienen portadoras de alta potencia y cumplen con la condición, se les llama señales de amplitud modulada. Así simplemente. Y ahora continuará mi compañero del Josué para explicar cómo es la demodulación y otros sistemas de modulación. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eder, voy a presentarles acerca de la demodulación, de lo que hemos estado hablando. Ok, bien, empezando con lo que es la demodulación, pues es como se describe un proceso inverso a la modulación. Esto quiere decir que va a reconvertir, este proceso va a reconvertir a la portadora modulada en la información original que nosotros queremos transmitir. Es decir, que va a quitar la información de la portadora. La demodulación se hace en un receptor con un circuito llamado demodulador. Puedes cambiar la siguiente, por favor. Ok. Bien, nosotros vamos a considerar dos métodos de demodulación. El primero se llama detección de rectificador y el segundo se llama detección de envolvente. Bien, en esencia tenemos nuestra señal que ya ha sido modulada en amplitud, entonces ahora queremos extraer la información que contiene para ver qué es lo que nos está diciendo la señal. Entonces hay que demodularla y para eso nos vamos a ayudar con el siguiente circuito que se conoce como detector de rectificador. En el punto número 1 tenemos que nuestra señal modulada entra al circuito rectificador, donde un diodo va a eliminar la parte negativa de la señal, es decir, que la va a rectificar. Y podemos ver aquí en la imagen cómo es que nuestra señal modulada en amplitud está entrando al circuito, pasa por lo que es el diodo rectificador y saliendo del diodo ya nada más nos va a quedar la pura parte positiva de la señal. Esa señal resultante va a pasar a lo que es un filtro pasabajas para recuperar la señal modulante eliminando la portadora. ¿Y por qué el filtro pasabajas? Bueno, esto es sencillamente, esto se explica porque este tipo de filtro electrónico se caracteriza por permitir el paso de frecuencias más bajas y atenuar las frecuencias más altas. Entonces, como se puede ver en la imagen, una vez pasado por el filtro, las frecuencias altas, lo que es la portadora, se van a eliminar y solamente nos va a quedar la pura señal modulante. Pero como podemos ver, la señal moduladora ahora está limpia, pero tiene un impulso. Esto se va a eliminar haciéndola pasar por lo que es el capacitor y la resistencia, y al final ya vamos a tener lo que es nuestra señal original. Bien, enseguida tenemos el segundo método que es el detector de la envolvente, que este circuito en esencia es como el anterior, un circuito rectificador. Pero aquí igual tenemos nuestra señal modulada en amplitud y va a entrar a nuestro circuito que será rectificada por el diodo, igual eliminando la parte negativa de la señal.
y asegurándose de que la corriente no circule al lado contrario a la entrada del circuito. Aquí, a diferencia del anterior, no vamos a tener como tal un filtro pasabaja, sino que se va a encargar nada más el capacitor que tenemos y la resistencia se van a encargar de darnos la señal original. Y esto va a funcionar de la siguiente manera. Una vez que nuestra señal ya ha sido rectificada, en cada ciclo positivo el capacitor se va a cargar con ese voltaje de esta señal. Y entonces en la resistencia se encargará de descargar el capacitor, decayendo lentamente hasta el siguiente ciclo positivo de la señal, hasta que la señal se vuelva a cargar. Es decir, que en cada ciclo nuestro capacitor se va a cargar, se va a estar descargando por la resistencia, se va a cargar, se va a descargar, se va a cargar, se va a descargar. Y es así como es que nosotros vamos a obtener igual nuestra señal original. Cabe decir que este circuito es el más conocido y es el más universal que se utiliza en la detección de señales AM. Todos los receptores comerciales de AM tienen detectores de este tipo. Bien, ahora voy a hablarles acerca de la banda lateral residual. Este es un sistema de modulación de banda que sale debido a la dificultad para generar y demodular señales que producen las bandas laterales únicas. La propuesta de esta técnica se llama modulación de banda lateral residual o banda lateral vestigial, que es un compromiso entre la modulación doble banda lateral y la modulación de banda lateral única. Aquí la señal AM de banda lateral residual o BSB por sus siglas en inglés, Vestigial Sideband, es una forma de modulación de amplitud donde se transmite la portadora y una banda lateral de máxima potencia, pero solo una parte de la segunda banda lateral. En esta técnica, la banda lateral de uno de los lados se conserva casi intacta, mientras que la otra banda lateral se atenúa, aunque deja un pequeño residuo o vestigio, que es de donde proviene ahí su nombre. Y la banda lateral no deseada transmitida compensa la parte retirada de la banda lateral deseada. Una de las ventajas que se obtiene de este tipo de modulaciones es que ocupamos menos ancho de banda que la modulación de doble banda lateral. Puede ser demodulada utilizando demoduladores síncronos de AM y no requiere filtros tan abruptos. Es decir, que al momento de diseñar nuestros filtros van a ser de bajo orden y no van a ser muy exagerados, como la modulación de banda lateral única. Bien, ahora los dejo con mi compañero José Maximiliano, que él es el que Ok, va a gracias. presentar las demás bandas, las demás formas de modulación. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Y como ya hemos visto con mis compañeros, ya nos explicaron la modulación por doble banda lateral, portadora suprimida y otros esquemas de modulación. Y bueno, también con la explicación de estos esquemas de modulaciones que tienen el inconveniente de que duplican el ancho de banda que podía llegar a ser utilizado, es decir, que con solo la mitad de ancho de banda que se utilizan en esos esquemas se puede llegar a transmitir la señal, ya que no es necesario transmitir la banda lateral inferior y la banda lateral superior. Y con solo una de ellas es suficiente para reconstruir la señal original y el siguiente, que es el siguiente esquema de modulación, que está basado en esto que acabo de explicar, en que con una sola banda puede reconstruirse la señal original y este se llama modulación de banda lateral única. Bueno, como ahí pueden ver en la notita, nos dice que la densidad espectral de cualquier señal de valor real presenta la condición de simetría. En este principio se está basando este esquema de modulación en que la transformada de Fourier de menos omega es igual a la transformada de Fourier del conjugado de omega. Después de, bueno, teniendo nuestra señal principal, después de multiplicarse por una señal senoidal a omega c radianes por segundo, la mitad de esta densidad se traslada en frecuencia y se centra en omega c, y la otra mitad se traslada a menos omega c. Es decir, se genera lo que se tiene en las gráficas de la imagen del inciso B,
pueden ver. Y teniendo la densidad espectral, la función mensaje a la cual se le ha sacado la transformada de Fourier da la densidad espectral de la imagen que se tiene en el inciso A, con componentes que van desde 0 a omega m y de menos omega m a 0 o de 0 a menos omega m. Entonces, al modularla y trasladarla en frecuencia, la banda lateral superior queda del lado derecho en la parte positiva y en el lado izquierdo en la parte negativa. Y lo mismo ocurre con la banda lateral inferior, pero de forma inversa. Y como vimos anteriormente, la función original tiene la propiedad de simetría, por lo que con solo una de las bandas se puede reconstruir ambas siempre y cuando se cumpla con la condición de simetría. Bueno, aquí ya podemos ver que teniendo la función, al modularla, la mitad de densidad espectral se traslada a omega c y la otra mitad a menos omega c, teniendo un ancho de banda de el doble de omega m. Y para hacer este tipo de modulación solamente se toma ya sea la banda lateral superior o banda lateral inferior, como muestra la imagen. ¿Puedes cambiar la siguiente, por favor, Carlos? Bueno, como habíamos dicho, así la ecuación anterior será aún satisfecha y la señal original puede recuperarse de nuevo a partir del par superior o inferior de bandas laterales por medio de una traslación de frecuencias adecuada. Y que este es el pequeño resumen de lo que es la modulación lateral única o single sideband en inglés, por sus siglas que serían SSB. Entonces, a grandes rasgos, el procedimiento, como resumen, sería que al transmitir solo una de las bandas laterales, ya sea de la banda lateral superior o inferior, cuando se encuentre en el receptor, a partir de eso puede reconstruirse la señal y llegar de nuevo a la función original. Esto es como una síntesis de todo lo que dije anteriormente. Y como pueden ver aquí, esta modulación es eficiente porque no requiere más ancho de banda que el de la señal original y solo la mitad de la señal del double sideband correspondiente. Por lo que a la hora de transmitir, ya sea por medios alámbricos o inalámbricos, solo se requerirá la mitad de lo que requeriría los otros esquemas de modulación. La siguiente, por favor, Carlos. Bueno, el siguiente punto que veremos sería la generación de señales SSB. Y la forma más expedita de generar señales SSB es producir antes una DSB y luego suprimir mediante filtración una de las bandas laterales. Es decir, teniendo una señal mensaje en el dominio del tiempo y multiplicándola por una señal portadora coseno, se obtendrá una señal DSB, ya sea por gran portadora o suprimida, y posteriormente se pasa por un filtro el cual va a eliminar una de las bandas laterales, es decir, en el dominio de la frecuencia se tendría la función modulada DSB y al pasarla por el filtro se obtiene la función SSB como vemos aquí en el diagrama. Y como pueden darse cuenta, sí, por favor, Carlos. Y como pueden darse cuenta o intuyen también ustedes también con lo que dijo mi compañero Eder, los requisitos del filtro son muy difíciles de cumplir, ya que se requeriría un filtro ideal para que realice un corte totalmente recto y al no ser causal es imposible que ese corte sea generado, como aquí lo vemos teniendo ya la señal DSB, que es la mitad de la densidad en ambos lados de la gráfica. Al utilizar el filtro se cortaría idealmente a la mitad, teniendo la función SSB, pero pues como no existen estos filtros ideales, pues se hará una aproximación como ahorita veremos. Ajá. El filtro de banda lateral debe tener características de corte muy abruptas, como también ya lo había dicho Eder, en omega c, para rechazar todos los componentes de frecuencia en un lado de omega c y aceptar todos en el otro lado de omega c. Aquí, como pueden ver en la imagen, la figurita de color negro que es cuadrada sería como el corte que haría
con una pendiente de 90 grados de forma ideal, pero lo que se hace en la realidad es tener un filtro que se acerque a ese corte completamente vertical. Ahora, si la señal moduladora FDT no contiene componentes de baja frecuencia importantes, no habrá componentes significativos en la cercanía de omega C después de la modulación. Esto quiere decir que si la señal no contuviera componentes espectrales de baja frecuencia alrededor de 0 Hz y comenzara sus componentes a unos cuantos Hz, entonces se podría construir un filtro como ya lo hemos mencionado, ya que en la realidad la modulación de AM es bastante utilizada en audio, como también ya había dicho mi compañero Carlos, y nuestro oído no es sensible a esas bajas frecuencias y pues al no ser audible para nosotros básicamente pues no las necesitamos. Entonces una respuesta así permitiría usar un filtro con pendiente menos pronunciada y no tan riguroso para que se acerque lo más que se pueda a un filtro ideal. La siguiente, por favor, Carlos. Bueno, esa es una forma de generar SSB y también existe otra. También es posible generar SSB por medio de una adecuada puesta en fase de las señales. Para esto vamos a considerar una señal exponencial compleja de frecuencia simple, la señal moduladora FDT, que va a ser igual a E a la J omega M de moduladora por T, y la portadora E a la J omega C, que es de carrier, portadora, por T. Al hacerle la transformada de Fourier a esas señales, a esas funciones, podemos ver aquí que se genera un impulso unitario en sus respectivas puntos de frecuencia, ya sea en omega m para la moduladora o omega c para la portadora. Esto pues es lo de los temas básicos de transformada de Fourier para que lo tengan también en mente. La siguiente, por favor, Carlos. Teniendo estas funciones, al multiplicarlas, se obtiene lo que sería la ecuación, la primera ecuación, la ecuación 1, y tomando la parte real de ese producto de las funciones, se tiene por propiedades de números complejos, para que también recuerden esa parte, que la parte real de Z1 por Z2 sería la parte real de Z1 por la parte real de Z2 menos el imaginario de Z1 por el imaginario de Z2, que ahí lo pueden checar. Y también por propiedades de números complejos, al transformarlo de forma senoidal esos exponenciales, tendríamos como resultado el coseno de omega mt por coseno de omega ct menos el seno de omega mt por seno de omega ct. La siguiente, por favor, Carlos. Bueno, al sacar la transformada de Fourier del producto es un pulso unitario ubicado ya no en omega c ni en omega m, sino en la suma de estos dos últimos. Y si se toma la transformada de Fourier de la parte real del producto, se obtendrá dos impulsos unitarios, como se muestra también ahí en la imagen. Entonces, el procedimiento de tomar la parte real restaura la característica bilateral para la densidad espectral, por lo que este resultado puede obtenerse usando señales de valor real. Como esto representa la banda lateral superior, puede escribirse de esa forma, que sería phi de SSB, que es la señal de SSB, de la banda lateral superior, va a ser igual a coseno de omega mt por coseno de omega ct menos el seno de omega mt por seno de omega ct. Mientras que la banda lateral inferior puede obtenerse usando FDT igual a E a la menos J omega MDT, que va a dar el phi SSB, pero de la banda lateral inferior, y que es la misma de la ecuación anterior, pero lo que cambia va a ser el signo. Ese análisis se llega, igual que en el análisis anterior,
que habíamos tomado f de t igual a e a la j omega m de t, pero ahora se toma con la parte imaginaria de ese exponencial negativo para tener la banda lateral inferior, dependiendo cuál es la que se quiera tomar. Y aunque estos resultados provienen del caso senoidal, son válidos para un caso más general, por lo que puede escribirse phi SSB, ya sea de la banda lateral inferior o superior de t, va a ser igual a la función original por el coseno de omega ct más menos f circunflejo de t por el seno de omega ct, donde f circunflejo es la señal obtenida al desplazar la fase de f de t 90 grados en cada frecuencia, es decir, f circunflejo de t es la transformada de Hilbert de la señal f de t. Bueno, pasamos a la siguiente. Eso fue la parte de modulación. Ahora veamos la demodulación de una señal SSB. Bueno, pues teniendo ya nuestra señal phi SSB de t, para la demodulación, la densidad espectral SSB debe trasladarse de nuevo a omega igual a 0, en el origen. Y esto puede conseguirse usando detección síncrona. La multiplicación de la señal SSB por el coseno de omega 0t traslada la mitad de cada densidad espectral hacia arriba en omega c radianes por segundo y la otra mitad hacia abajo en la misma cantidad. Y la porción desplazada hasta la frecuencia de 2 omega c puede bloquearse con un filtro pasabajas. Esto de forma gráfica lo podemos ver aquí, que teniendo nuestra señal SSB de t se multiplica por nuestra señal senoidal coseno. Eso eso se manda a un filtro pasabajas y a la salida del filtro, pues lo que saldrá va a ser la demodulación de la señal. La siguiente, por favor, Carlos. Bueno, aquí como podemos ver, lo que dije en palabras y con el diagrama bloque del circuito, aquí lo podemos ver con las gráficas. Al tener nuestra SSB en la primera imagen, y en este caso van dando la banda lateral superior, se desplaza a 2 omega, se desplaza la densidad espectral a 2 omega c, y teniendo en omega 0 la demodulación de nuestra función original, bueno, ya recuperada nuestra función original, y el desplazamiento que se tiene en 2 omega c, se quita utilizando el filtro pasabajas. La siguiente, por favor. Bueno, ya la señal SSB de entrada puede expresarse como ya lo hemos visto anteriormente con esta formulita, donde se tiene la función original y la transformada de Hilbert. Ahora, si la señal portadora generada de forma local va a ser phi d de t igual al coseno de omega c más delta omega por t más teta, donde delta omega va a ser el error de frecuencia y teta va a ser un error de fase. La siguiente, por favor. Multiplicando esas dos señales, la portadora y nuestra SSB, se tiene, bueno, toda esa ecuación que por álgebra se llega al resultado de que es de 1/2 por f de t coseno de delta omega t más teta más el coseno de 2 omega c más delta omega t más más teta, perdón, más menos, que es de la banda lateral que se elija, 1/2 de la transformada de Hilbert, seno delta omega t, más teta, menos el seno de 2 omega c, más delta omega t, más teta. Que pues no se alarmen tanto porque esta solamente es la forma matemática de explicar lo que ya habíamos visto con el diagrama bloques y en las gráficas. En donde los términos de frecuencia doble se eliminan con el filtro. Todo lo que tenga 2 omega c, que es la frecuencia doble, con el filtro se van a eliminar, teniendo solamente
la señal modulada E0 de t igual a, bueno, lo que ya tienen ahí, quitando todo lo de la doble frecuencia. Ahora, si la frecuencia de error delta omega y el error de fase teta son 0, que va a ser lo que se va a tratar de hacer siempre, entonces la salida es E0 de t igual a un medio de f de t. ¿Puedes pasar al anterior tantito, Carlos? ¿En la anterior? Ajá, ahí está. Ahí podemos ver que teniendo ya nuestra señal modulada en la primera gráfica se tiene una cierta amplitud, y cuando ya se hace de modulada, su amplitud se llega solamente hasta la mitad, que ahí pueden ver que su amplitud va a ser un medio de la señal original, que va a ser ya nuestra señal de modulada sin error de fase ni error de frecuencia, ya después de haber pasado por el filtro pasabajas. Otra vez puedes regresar, por favor, Carlos. Entonces, por lo tanto, en consecuencia, un detector síncrono compuesto por un oscilador local, un multiplicador y un filtro pasabajas demodulará de manera correcta la señal SSB si está sincronizado en forma adecuada. Ahora la siguiente, por favor. Y bueno, pues, ¿qué pasa si no está sincronizado de forma adecuada? En el caso de que delta omega sea 0 y teta sea diferente de 0, o sea, que se tenga un error de fase, se tendrá la señal resultante en la demodulación igual a un medio de f de t por el coseno de teta más menos un medio de la transformada de Hilbert por el seno de teta. Así la expresión anterior puede reescribirse como, como se tiene ahí, ya como debido a las propiedades de números complejos, se puede reescribir de esa forma. Y bueno, pues, ¿qué nos dice esa ecuación? Bueno, pues que un error de fase en la portadora generada localmente provoca una distorsión de fase en la salida del receptor. Sin embargo, como el oído humano es relativamente insensible a los cambios de fase en las señales, esta distorsión en la demodulación SSB es bastante tolerable para la comunicación oral. Entonces, aunque se tenga errores de fase, sigue siendo bastante tolerable, pero pues como siempre se va a tratar de que se tenga lo menos posible. Para la siguiente. Ahora, ¿qué pasa si lo que es diferente a cero es el error en la frecuencia, o sea, delta omega? Bueno, pues se tiene E0 de t igual a un medio de la función original por el coseno de delta omega t más menos un medio de la transformada de Hilbert por el seno de delta omega t, que de igual manera que con la anterior, se puede reescribirse debido a la propiedad de números complejos de esa forma, teniendo la parte este, de un medio por la parte real de ese producto. Ok, entonces, también, qué nos dice eso? Bueno, pues que los errores de frecuencia producen desplazamientos espectrales y distorsión de fase en la salida de modulada. Y pues de igual manera, mientras estos desplazamientos sean lo suficientemente pequeños, pueden tolerarse en la comunicación oral, pero repito, deben ser lo suficientemente pequeños para ser tolerables. Y bueno, esto sería todo por parte de la modulación en AM de nosotros, el equipo 8. Esperemos que les haya gustado, y si tienen alguna duda, no, nos pueden preguntar cualquier cosa, y podemos regresarnos un poquito si les quedó alguna duda en alguna parte. Muy bien, Maximiliano. No sé si tienen alguna pregunta o los dejamos al final cuando pase la siguiente presentación. A menos que alguien tenga alguna pregunta. Digo, hay algunas nada más para corroborar o para ejemplificar, pero en términos generales vamos bien.
Y podemos continuar con el siguiente equipo, por favor. Ya Sí, está profe. listo. Ahorita ya comparto pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok. Ok, buenas tardes. Mi equipo está conformado por José Francisco Garcés Mondragón, Víctor Aldair González Sánchez y por mí, Valeria Vallejo Linares. Nos tocó la continuación de señal AM y estos van a ser los puntos que vamos a tocar. Primero, potencia de una señal AM. La potencia es importante en cualquier esquema de las comunicaciones debido a que es crucial la relación señal-ruido en el receptor. Depende mucho de qué tan grande la potencia de la señal como sea tan pequeña la potencia del ruido. Sin embargo, la potencia que es más importante no es la potencia de la señal total, sino la porción que se utiliza para transmitir información. Puesto que la portadora en una señal AM permanece sin cambio con la modulación, no contiene información también. Su única función es ayudar a desmodular la señal en el receptor. Esto hace que en AM se desperdicie potencia en comparación con otros esquemas de modulación. La forma más fácil de considerar la potencia en una señal AM es usar el dominio de la frecuencia. Puede determinarse la potencia en cada componente de la frecuencia, luego sumarlas para obtener la potencia total. Aquí supondremos que la señal aparecerá a través de una resistencia R, de modo que ignoramos los volts per reactivos. Y supondremos también que la potencia requerida es la potencia promedio. Aquí suponemos que la señal moduladora es una onda seno, entonces la señal AM consiste en 3 sinusoides, la portadora 2 frecuencias laterales, como se ilustra en esta figura. Es fácil calcular la potencia de la portadora, puesto que la portadora en sí pues es una onda seno. En cualquier circuito eléctrico la potencia disipada es igual al voltaje RMS al cuadrado dividido por la resistencia. Por lo tanto, la potencia desarrollada a través de una carga por la portadora no modulada es igual al voltaje de la portadora al cuadrado, dividido por la resistencia de la carga. Matemáticamente, para una onda sinusoidal, la potencia de la portadora no modulada pues se expresa como esta ecuación que tenemos aquí, que es igual a la potencia de la portadora igual a voltaje pico de la portadora dividido entre la raíz de 2 al cuadrado sobre la resistencia de la carga. La potencia de las bandas laterales superiores e inferiores se expresan matemáticamente como la potencia de la banda lateral superior es igual a la potencia de la banda lateral inferior, lo que es igual al voltaje pico de las frecuencias laterales superiores e inferiores sobre 2 al cuadrado, sobre 2 veces la resistencia. Ahora, sustituyendo la ecuación 3.14 en las 3.15 que fueron las que vimos anteriormente, nos queda lo siguiente, que es la potencia de la banda lateral superior es igual a la potencia de la banda lateral inferior, igual a m al cuadrado por la potencia de la portadora sobre 4. En esta ecuación que obtuvimos es evidente que para un coeficiente de modulación igual a 0, o sea, m igual a 0, la potencia de las bandas laterales superiores e inferiores es 0, y el total de la potencia transmitida es simplemente la potencia de la portadora. La potencia total de la amplitud modulada es igual a la suma de las potencias de la portadora, la banda lateral superior y la banda lateral inferior. Matemáticamente, la potencia total es una envolvente, es la ecuación que tenemos aquí abajo. Ahora, sustituyendo esta ecuación 3.16 en la 3.17, que fue la primera y la segunda que apareció anteriormente, nos queda esta ecuación.
que es la potencia total de la envolvente en AM igual a la potencia de la portadora más m al cuadrado por la potencia de la portadora sobre 2. De este análisis anterior que hicimos, podemos observar que la potencia de la portadora en la modulada es igual a la potencia de la portadora en la onda no modulada. Por lo tanto, es evidente que la potencia de la portadora no es afectada por el proceso de modulación. Además, debido a que la potencia total AM es la suma de las potencias de la portadora y de la banda lateral. La potencia total en un envolvente de AM incrementa con la modulación, es decir, conforme la M la incrementamos, también va a incrementar la potencia total. Y de estas ecuaciones rescatamos que la potencia total de una señal en AM aumenta con la modulación alcanzada con un valor de 50% mayor de la portadora, sin modulación para la modulación del 100%. Como se verá, el resultado tiene consecuencias para el diseño de transmisión, que son 1, la potencia extra de la modulación va hacia las bandas laterales. 2, la potencia de la portadora no cambia con la modulación. Y 3, la potencia útil, es decir, la que lleva la información, es muy pequeña, ya que alcanza un máximo de 1/3 de la potencia total de la señal para la modulación del 100%, y mucho menos a índices de modulación menores. Por esta razón, la transmisión AM es más eficaz cuando el índice de modulación es tan cercano a 1 como lo permita la práctica. Y bueno, a continuación sigue la frecuencia que la va a explicar mi compañero Francisco. Bueno, vamos con la frecuencia de AM. Dice que la modulación de amplitud en AM es el proceso de cambiar la amplitud de una portadora de frecuencia relativamente alta de acuerdo con la amplitud señal modulante o la información. Las frecuencias que son lo suficientemente altas para radiarse de manera eficiente por una antena y propagarse por el espacio libre se llaman comúnmente radiofrecuencias o simplemente RF. La modulación de amplitud es una forma de modulación relativamente barata y de baja calidad de transmisión que se utiliza en la radiodifusión de señales de audio y video. La banda de radiodifusión comercial AM abarca desde los 535 a los 1605 kHz. La radiodifusión comercial de televisión se divide en 3 bandos, 2 de VHF y 1 de UHF. Los canales de banda baja de VHF son entre 2 y 6, o lo que serían 54 a 88 MHz. Los canales de banda alta de VHF son entre 7 y 13, lo que sería 174 a 216 MHz. Y los canales de UHF son entre 14 a 83, lo que serían 470 a 890 MHz. Las frecuencias de la portadora de 540 a 1600 kHz están asignadas a intervalos de 10 kHz. Una señal de AM produce al usarse la amplitud instantánea de la señal de información, la señal moduladora o en banda base, para variar la amplitud máxima o de cresta de una señal de frecuencia superior. En la figura nos muestra una señal que sería una onda senoidal de 1 kHz que podemos combinar con la que se verá en la siguiente imagen, que es la señal seno de 10 kHz, y la señal de AM es la que tenemos, bueno, la combinación de las dos señales sería la que nos da la señal de AM y es la que tenemos del lado derecho de nuestra pantalla, que es la figura 3. Ahora les explicaremos sobre el análisis de frecuencia. Hola, soy Francisco y les explicaré el análisis de frecuencia en amplitud modulada. Puedes cambiarle, ¿vale? Primero vamos a
vamos a saber cuándo se usa la amplitud modulada. La transmisión directa de señales de información resultaría un problema de interferencia catastrófica, ya que las ondas de radio estarían aproximadamente en el mismo rango de frecuencia. Las señales de información están en frecuencias relativamente bajas. La transmisión y recepción eficiente de ondas de radio en baja frecuencia no es posible. En señal modulada en amplitud se usa en casos de señal de información en baja frecuencia y en portadoras de alta frecuencia. La señal modulada en amplitud, frecuencia y fase. En el proceso de modulación en amplitud participan dos señales, que son las que ya habíamos mencionado. La información que se va a representar como una M con paréntesis T, también denominada señal de base, banda de base. T viene usado para asignar una banda de baja frecuencia que tendrá la información. Y la portadora, la cual es de suma importancia, dada que puede ser manipulada de acuerdo con los requerimientos de la aplicación. Además, la portadora es usada para evitar la pérdida de información que puede darse por el medio por el cual se transmite. Asimismo, por convención y practicidad, se trabajará con una señal de tipo senoidal para generar la forma de onda de la señal portadora. Dicha señal se encuentra representada por la ecuación que está abajo, siendo AC la amplitud portadora y FC la frecuencia de la portadora, respectivamente. Teniendo definidas ambas señales, la modulación de amplitud se puede definir como el proceso en el que la amplitud de la onda portadora se varía en torno a valor medio, linealmente, con la señal de la banda base MT, donde Ka representa sensibilidad de la amplitud y es una constante que aparece por generación de la señal modulada. Abajo se encuentra K multiplicada por M y el valor máximo absoluto de K por MT, que es el que les mencionaba, se le llama índice de modulación. Dicha ecuación puede verse reflejada en el diagrama a bloques, que es el que tenemos adelante, en donde K, A y MT se encuentran en la parte de abajo. Recordemos que es el índice de modulación. ¿Puede seguir, vale, por favor? Específicamente en la señal modulada por amplitud se puede observar que la envolvente, que son las ondas azules, presenta la misma forma que la señal base de banda. Como podemos ver, la envolvente es la primera onda senoidal, y se presenta en la misma que está en la última, que es la azul, la que se presenta como azul y se ve como si fuera la más grande. Cabe resaltar que la envolvente es una función positiva, por lo tanto, la envolvente que interesa sería la que contiene únicamente valores positivos. El índice de modulación permite controlar la modulación o sobremodulación de la onda portadora. En caso de sobremodulación, se generan inversiones de fase de la portadora, siempre que se cruza por cero. En dicho caso, se tiene distorsión de envolvente. A continuación, se muestran las gráficas. También la señal portadora es la que es azul más clarito. Espérate, regrésate así, vale, por favor. Es la que se presenta como un azul más claro y en la parte de abajo se presenta como color rojo. Aquí podemos ver cómo se juntan. Y ahora sí ya puedes seguir, por favor, vale. Esta es una simulación donde puede observarse un caso de modulación en amplitud con un índice de modulación igual a 1. Puede ser igual o menor a 1. Presentando no sobre modulación. Se ve que es una de AM por los rasgos que aparecen en la última gráfica. Recordemos que se juntan las dos primeras, como en el caso que les había enseñado hace rato. La siguiente, vale, por favor. En caso de sobremodulación, sucede que la figura de arriba, los cambios de fase están encerrados, como los círculos grises. Sin embargo, no se logra observar de la mejor manera dichos cambios. Así que lo está pasando, se denota en la figura de abajo. En dicha figura, las flechas señalan el cambio de fase cada vez que la señal pasa por cero. No sé si se alcanzan a ver unos círculos en la última onda azul, y eso es lo que está pasando abajo, ya en grande. Y las flechas señalan el cambio de fase. ¿Puedes seguir, vale?
En esta gráfica se muestra la potencia se distribuye mayormente en las bandas laterales y presenta un ancho de banda reducido. Como el profe nos había pedido ventajas y desventajas de lo que vamos a exponer, les diré algunas ventajas y algunas desventajas de la amplitud modulada. Como ventajas tenemos la lista de modulación en amplitud es económica y fácil de obtener. La demodulación de las señales de AM se puede realizar mediante circuitos simples que constan de diodos, lo que significa que al usar un circuito con solo menos componentes se puede demodular. Los receptores de AM son económicos porque no requieren ningún componente especializado. Como desventajas tenemos la eficiencia de la modulación de amplitud es muy baja porque consume mucha energía. La modulación de amplitud utiliza la frecuencia de amplitud varias veces para modular la señal mediante una señal portadora, o sea, lo hace varias veces. La modulación de amplitud disminuye la calidad de la señal original en el extremo receptor y causa problemas en la calidad de la señal. Y, por último, los sistemas de modulación de amplitud son susceptibles a la generación de ruido. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien. Tú eres Francisco, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a hacer como un pequeño resumen o alguna de las observaciones que podemos hacer acerca de los equipos para que podamos seguir mejorando nuestras participaciones, ¿no? Digo, aquí tuvieron la ventaja o desventaja de que fueron los primeros y a veces eso da buenos resultados y a veces no tanto porque tal vez van a recibir algunas observaciones, ¿no? Pero sí hay modo de que en la próxima puedan mejorar, ¿no? Mejorar. Esa es la idea, siempre es que podamos mejorar. Dentro de las observaciones para ambos equipos, digamos que principalmente el primero, la parte final, fue muchas matemáticas. Generalmente matemáticas son muy ilustrativas, bonitas, pero así en una presentación no mucho, porque tendrías que desglosar punto por punto y muy básico, ¿sí? Entonces aquí sí, vi que buscaron información, se tomaron el tiempo de sacar o de tener información buena. Solo faltó aterrizar un poco más y hacerlo un poco más fácil, ¿sí? Siempre en sus presentaciones háganlo lo más fácil que se pueda y solamente tocar algunas ecuaciones, algunos puntos muy específicos, muy poco, porque siempre la matemática va a ser un poco pesada, un poco complicada para todos los demás, ¿no? Y nunca den por hecho que los demás o que nosotros ya lo sabemos o que sabemos cosas, ¿no? Siempre traten de explicar lo más simple y hasta lo más básico que se pueda, ¿sí? Para no caer en el sentido de que algunas cosas, pues la verdad, no nos acordamos, o la mayoría de los que están en este momento como auditorio, pues si no se acuerdan, ¿no? No se acuerdan de muchas cosas. Entonces, precisamente por eso, cuando sean términos matemáticos, solo mencionarlos o hacer un poco más sencilla la explicación, ¿sí? Porque aquí una de las cosas es, ok, sí, se informaron, tuvieron información y todo, pero ustedes estuvieron estudiando y checando y verificando, etcétera. Pero todos los demás, pues no. Tú sabes como que nos agarran así de que, oye, ¿por qué?
¿por qué dijo tantas cosas? ¿Sí? Entonces, aquí también lo que vamos a procurar también es lo que habíamos comentado, tener un pequeño resumen los demás para que estemos un poco involucrados también ya en el tema, ¿no? Y, por ejemplo, en el segundo grupo, la parte final que comentó que las principales características, esa fue, digamos, de las partes muy buenas del equipo, ¿no? Donde por lo menos sí dio algunas características de la modulación de AM, ¿sí? Porque faltaron algunas, pero en términos generales estuvieron bien las presentaciones, solo con esos detalles, ¿no? Pero como yo les he dicho, sí que se vea que hay digamos que conocimientos, ¿no? Y aquí se vio, pero sí faltó un poco más de explicación, principalmente en las partes de ecuaciones matemáticas, ¿ok? Pero sí, sí vi que hubo, digamos que, involucramiento, buscaron información, se prepararon. Eso es lo que yo necesito, ¿sí? Lo demás va siendo perfectible, va siendo pequeñas observaciones y el próximo equipo igual van a ser otras y otros y otros. Pero la idea es que sí se preparen para que no para que no tengan problemas en cuanto a su exposición. Cuando se preparan y cuando tengan, lo hacen con más soltura, con más gusto, así se nota. Aquí, justamente el primer equipo estuvo un poquito más suelto que el segundo, pero el segundo cerró bien con esas observaciones al final. Ok. No sé si tienen ahí por ahí algunas preguntas. Los demás, ¿qué les pareció? ¿Qué vieron? ¿Que algún punto que no haya quedado claro? Por favor, ¿tienen preguntas? De mi parte, no, profe, creo que estuvo muy clara la exposición de los compañeros. Ok. Por ejemplo, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cuál sería el ancho de banda en banda base que se manda en AM comercial? No lo vi o no lo escuché o no lo vi. ¿Cuál es el ancho de banda base? Porque explicaron que la banda base es precisamente las frecuencias originales, ¿no? Las de baja frecuencia, se puede decir. ¿Qué ancho de banda se manda en AM comercial? No, ¿se acuerdan? Ahí en los equipos, el 1 o 2, a ver si se acuerdan. ¿Pueden repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿qué ancho de banda, o sea, qué rango de frecuencias se envía en una, digamos, en una AM comercial? ¿Sí? Que en este momento todavía existe, ¿no? Según yo, abarca desde los 535 a 1605 kilohertz en radiodifusión y en televisión comercial, bueno, en difusión comercial es a 3 bandas, 2 de VHF que abarca entre 1 y 10 metros y una de UHF, según yo. No, ahí es donde es lo que les comentaba, tenemos que tener un poquito más de seguridad en cuanto a las bandas de frecuencias, ¿no? O sea, aquí tenemos que ver frecuencias de banda base. Allá te fuiste a las bandas de radiofrecuencia, que ya son frecuencias así que altas,
en donde ya son las frecuencias a las que se van en el medio de transmisión, que en general es el aire, ¿no? Entonces, se van por aire en esa banda de frecuencias, AM de 1550 a 1600, etcétera. Y por otro lado, acuérdense que los anchos de banda que dieron por ahí de VHF, UHF, ya no existen, porque el AM en la televisión analógica ya no existe. Obviamente la información y todo lo que hay en este momento, pues ahí está, ¿no? O sea, porque ahí se mandaban y ahí, etcétera, pero ya no existen esas bandas. Ese eran los rangos en que se utilizaba el AM por televisión. De hecho, la que se usaba precisamente era que comentaron que era el AM residual, que era una de las bandas más una porción de la banda, de la segunda banda. Ahí se utilizaba AM residual, pero ya en la actualidad, ya televisión ya no se va por AM, ¿sí? Pero yo me estaba refiriendo, o me refiero a el ancho de banda que se utiliza o que se envía en AM radio comercial, ¿sí? No de radiofrecuencia, ¿sí? O sea, me refiero a qué frecuencias audibles, el rango de frecuencias audibles que se envía en AM comercial. ¿Alguien lo tiene por ahí? Yo tengo, en el caso de la banda base de audio, que es de 0 a 3.5 kHz, y la de banda base de video es de 0 a 4.3 MHz. Sí. Bueno, de video está bien, pero de audio, no. De audio es de 0 a 5 kHz. De 0 a 5 kHz. O sea, ese es el ancho de banda que se envía. O sea, acuérdense, frecuencias audibles, habíamos visto que es de 20 a 20 kHz. ¿Sí? Por ahí decían que el oído anda por ahí a los 7, 10 kHz. Bueno, sí, ese es en la actualidad o la mayoría de nosotros, ¿no? Pero no, las frecuencias audibles se definieron, están definidas de 20 a 20 kHz, ¿sí? Para los humanos, por decirlo, porque los delfines o algunos otros animales están muy, pero muy por arriba de ese rango restringido que nosotros teóricamente tenemos. Entonces, de ese rango de 20 a 20 se mandan 5 kHz, de 0 a 5 kHz, ¿sí? Entonces, si se mandan 5 kHz, a la hora de hacer la modulación en AM, ¿sí? A la hora de hacer la modulación en AM, ¿qué rango o qué ancho de banda se genera al modular en AM? ¿Podemos decir? Por ahí. Si tenemos 5 kHz de banda base, ¿cuál es el ancho de banda que se genera al hacer la modulación de AM? ¿No solo se tiene que multiplicar por 2, profe? Entonces, ¿cuánto sería el ancho de banda? De 10 kHz. Así es, de 10 kHz. Entonces, es por norma, es que el ancho de banda en AM se duplica, y por eso lo que explicaron bastante, ¿no? De las bandas laterales, y que la información de una banda es la misma que de la otra banda. Entonces, por esa razón se puede enviar información de solamente una banda, porque efectivamente en AM la información se duplica, ¿no? Por esa razón es que por ahí también comentaron
que en el rango de 1550 a 1600, que es el ancho de banda de radio, están divididos por cada 10 kilohertz, precisamente por eso, ¿no? Porque van cada 10 kilohertz va una estación de radio. Y de esos 10 kilohertz van las dos bandas, ¿no? Ya que la AM comercial es las dos bandas más portadora, que es la que dijeron sus ventajas y lo que comentaron el primer equipo, ¿no? Entonces, ahí todo eso va ahí amarrado de esa forma, ¿no? Se mandan 5, después 10, se generan 10, y esos 10 se mandan a radiofrecuencia, ¿sí? Se mandan, no sé, tal vez por ahí vieron por ahí que es un mezclador, que es un heterodino, que no sé qué tanto, se manda de frecuencias banda base hasta la radiofrecuencia, ¿no? Y es en radiofrecuencia en donde van las frecuencias, digamos, audibles o la señal de AM a ese rango, ¿no? Cada 10 kilohertz va una estación y que próximamente pues, se va a ser sustituida totalmente por FM, ¿no? Por FM, por lo que vamos a ver mañana, en donde, bueno, la calidad, fidelidad, no sé, todo eso que tiene el FM con respecto a AM, ¿no? Pero acuérdense que el AM, bueno, tiene más de 100 años que existe, ¿no? Y que fue de las primeras sistemas de comunicación y de radio, en donde dijeron, bueno, pues tenemos que hacer unos receptores baratos, y lo que comentaron ustedes, ¿no? Una M es precisamente su mayor ventaja, es que sus receptores son muy baratos, ¿no? No así cuando se envía en una de las bandas, ¿no? El receptor es más caro, y generar una señal de banda única también es cara. Pero eso sí lo tocaron y lo explicaron. Pero sí, aquí en este caso, aunque la M dijeron, pues sí, que es mala calidad, susceptible al ruido, etcétera, pero ya tiene 100 años, y realmente cuando esto salió fue realmente algo asombroso, ¿no? Algo realmente increíble de cómo enviar señales a través del aire. Fueron épocas o así pues ahora sí que de asombro más que de otra cosa, ¿no? Que es una de las cosas que en términos generales nosotros, principalmente los más jóvenes, a veces se pierde un poquito ese asombro, ese de decir, oye, ¿cómo viene la televisión? O cómo una cámara, o un celular, etcétera. Eso es importante conocer un poquito más para no perder ese asombro, de estar así como que pensando de cómo se envían, cómo se reciben, y todo lo que significa la electrónica y los avances y los cambios que hay. Algo que es importante que en ustedes no se pierda, la capacidad de asombrarse. Y eso, obviamente, va ligado a que hay que conocer las bases, hay que conocer lo más simple, y a partir de ahí lo hacemos, ¿no? Porque imagínense que les hiciera como una práctica, a ver, generen una banda residual, ¿no? Generen primero un modulador de AM, y luego ya que tengan un modulador, pónganle un filtro, y ya ven que nomás con un filtro y no sé qué, y quitas una de las bandas y ya mandan una banda. Eso sería un proyecto de años, por la cantidad de
problemas que se van a tener que encontrar, ¿no? Obviamente, tal vez en un momento dado ya hay un integrado que ya ese lo hace, ¿no? ¿No? Sí, está bien, pero imagínense que hicieran con transistores, que fue como se inició, o desde el inicio con bulbos. No, era de verdad algo, cosa del demonio ahí, cómo hacer ese tipo de situaciones. Y por eso es que en su momento, pues dijeron, no, tienen que ir las dos bandas con portadora, porque para quitarnos las bandas está un chino, ¿sí? En aquella época, con aquella tecnología. ¿Sí? Y obviamente ya después, pues ya en la actualidad tal vez se puede hacer mucho más simple, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Algún otro comentario? ¿Algo que tengan por ahí como pregunta? ¿No hay? ¿No? Creo que no, profe. ¿No? Bueno, ok. Bueno, pues entonces aquí le tenemos y nos vemos mañana con lo que sería FM. Les voy a poner ahí la tarea para que entonces en este caso me envíen un resumen de lo que sería FM, y para que podamos irnos involucrando en los temas que vamos a estar viendo. Ya de los dos equipos tengo su presentación, ya no necesitan enviármelo, pero los siguientes equipos, de preferencia, mándenme su presentación para que yo lo pueda darle un repaso y finalmente asignar una calificación. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta o algo que esté pendiente por ahí. Mañana le toca a Estrada, Jonathan y Gustavo Ángel. ¿Sí están por ahí? Sí, profe. Okay. Bueno, entonces yo sé que al rato o mañana envíenme su presentación, tal vez antes de iniciar la clase, para tenerla. Sí, profe, y una pregunta. Sí. Ahorita va a subir la asignación de la tarea, ¿no? Para subir el Sí, resumen. así es. Ok. Así es. Perfecto, gracias. Bueno, ok. Profe, Muy bien, entonces nos vemos. Sí, ¿te escucho? ¿el resumen que comentó va a ser a mano o lo podemos hacer en computadora? Lo pueden hacer con computadora, no hay problema. Pero procuren hacerlo, como se dijera, honesto, en el sentido de que no, se nota cuando es copy-paste. O sea, y eso va a ser, acuérdense que es parte de su récord de presentaciones y de calificación finalmente. O sea, dedíquenle poquito tiempo, pero bien hecho. Porque la idea es que no sea más de una cuartilla o una página, una, dos máximo, pero en términos generales una es suficiente. Ok, profe. ¿Ok? Mañana de preferencia, ahí hay que ver el FM en estéreo. ¿Sí? Otra duda. Sí, te escucho. Respecto a los resúmenes y las presentaciones, ¿o podemos indagar más información todavía? Sí, sí, claro. Sí. Ok. Gracias. Bueno. ¿Qué más? ¿Algo más? Muy bien, entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana a todos. Hasta luego, profe. Hasta luego todos. Abraham. Bye, profe. Hasta luego.
Hasta luego, Mejor, profe. bueno, Hasta luego. Adiós, Buenas profe, noches. gracias. Sí, hasta luego a ustedes.